Dios los bendiga, muchachos. Como sabemos, en esta semana en casi todas las iglesias de nuestra ciudad y de todo el mundo se está celebrando lo que le conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor, en la cual se toma y se recapitula lo que es el último momento, las últimas semanas, los últimos días de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. En muchas iglesias se hacen servicios y cada día le dan un momento especial que encontramos en la Biblia, como lo fue el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal. Ayer el lunes de autoridad, donde el Señor Jesús purifica el templo. Hoy martes de controversia. Entonces nosotros hemos sentido en nuestro corazón el deseo de hacerles una serie de videos sobre lo que resta de esta semana y hablarles de cada día acerca de lo que ocurrió en esa fecha tan importante, cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y poder llegar a tu corazón. Dios te bendiga, mi nombre es Noé Torres y esto es Jóvenes con I, especial de Semana Santa. El día de hoy es lo que se le conoce en muchas partes y en muchas iglesias como martes de controversia. El día de ayer se le conoció como lunes de autoridad, en el cual muestra la autoridad del Señor Jesús al purificar el templo de todo lo que se hacía en ese lugar y de toda la venta de los animales y de tantas cosas que sucedieron y de irregularidades que se encontraban en el templo de Dios. Hoy día martes se le conoce en muchas iglesias como martes de controversia. ¿Qué día es? Pues es el segundo día después de que el Señor Jesús tuvo su entrada triunfal. Encontramos la cita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 27 en adelante, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Este día se le conoce así porque es el día en el cual trataron de poner en juego o en jaque toda la autoridad, todo el poder de nuestro Señor Jesús, todo lo que Él hacía y enseñaba. Y en muchas iglesias se le acostumbra a enseñar o a predicar lo que es la cuestión del tributo, la cuestión de la resurrección, que lo vamos a estar viendo en este mismo video. Pero hoy en esta tarde yo he sentido en mi corazón de dejarte una enseñanza o una reflexión acerca de 3 tipos de personas que encontramos en este día. Y te voy a comenzar a explicar un poco de esto. Fíjate, la Biblia dice que el Señor Jesús recién acababa de limpiar el templo, de purificarlo, de maldecir a una higuera estéril. Y hoy martes dice la Biblia que Él se encontraba enseñando y que los fariseos ya no sabían qué hacer. La cita la podemos encontrar en Mateo capítulo 22 versículo 15, Marcos 12 del 13 al 17 y el Evangelio según San Lucas del capítulo 20 versículo 19. Y dice la Biblia que los fariseos ya no sabían qué hacer con Jesús. Él tenía muchas enseñanzas, hacía muchos milagros, hacía muchas señales, muchos prodigios, y ya no sabían qué hacer con Él porque Él se les estaba oponiendo y estaba tomando mucho auge como lo que Él es. Y dice la Escritura que los saduceos se juntaron a una y comenzaron a pensar, a ver, ¿qué vamos a hacer para detener a Jesús? Entonces uno de ellos pensó en ponerlo en jaque, en ponerlo en cuestión, en ponerlo en duda delante de todas las personas. En Mateo aclara que fueron los fariseos con los herodianos. Los herodianos eran aquellos seguidores de Herodes que creían en Herodes como una figura pública y como alguien de mucho poder. Y los fariseos son los que conocemos en la Biblia como aquellos sacerdotes, entre comillas, estipulados por Dios, los cuales servían al Señor. Todos en ese tiempo tenían una mirada acerca del Mesías. Todos pensaban que el Mesías iba a ser un libertador, cosa que lo fue, que iba a llegar, iba a destruir el imperio romano, iba a quitar el yugo de los romanos del pueblo de Israel y los iba a hacer libres, iba a ser un imperio político e increíble, impactante, como lo fue en el tiempo de Elías, como lo fue en el tiempo de Moisés. Entonces ellos, al ver que Jesús era totalmente diferente de lo que esperaban, los fariseos comenzaron a planear con los herodianos una manera de ponerlo en duda o ponerlo en jaque. Y dice la Biblia que llegaron ellos y le dijeron, maestro, sabemos que todo lo que tú dices es verdad, que todo lo que tú hablas proviene de Dios, sabemos que eres veraz y que en ti no hay mentira. Y le dice, ¿es lícito dar tributo al César? Y luego dice, ¿qué pues? ¿Daremos o no daremos? Pero dice la Escritura que el Señor Jesús conocía el corazón de cada una de esas personas, de todos los que le estaban hablando. El Señor Jesús conocía el corazón. Y Él les dijo, ¿por qué me tentáis? Y aquí me voy a detener un poquito para aclararte esos puntos. Fíjate,
El Señor Jesús siempre había sido rechazado por los fariseos, siempre había sido tratado mal. De hecho, le decían que estaba endemoniado y que de la nada llegan y le digan: oye, pues sabemos que si bien siempre sí eres enviado de Dios. Era obvio que el Señor Jesús les iba a confrontar. Y ahora, ¿por qué le cuestionan acerca del tributo? Como te expliqué ahorita, ellos vivían bajo el imperio y el régimen romano, que les cobraba tributo o impuesto. Y ese impuesto era altísimo, eran 2 monedas. Y dice la Biblia que ellos difícilmente pagaban, era muy difícil para ellos pagarlo. Todo aquel que trabajara con los romanos como los cobradores de impuestos les consideraban pecadores, porque decían: oye, estás trabajando para el enemigo. Entonces, cuando vienen al Señor Jesús y le preguntan: Señor, ¿daremos tributo o no daremos? Le están diciendo: a ver, Señor, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con tu pueblo Israel o con la gente política de Roma? Y fíjense que si el Señor dice: voy a hacer Israel porque vine a libertarlos a ellos, Roma se le viene encima. Pero si Él decía: es que tienen que pagar porque está establecido que cumplan sus deberes, los judíos se le iban encima. Pero me encanta la respuesta que el Señor Jesús les dijo. Dijo: muéstrenme una moneda y yo les diré. Le mostraron una moneda y Él les dijo: ¿de quién ven la imagen aquí en esta moneda? Y ellos dijeron: de César. Y el Señor Jesús les contestó: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cumplan con el imperio lo que tienen que cumplir, como los impuestos, y cumplan con Dios todo lo que Él les manda hacer. ¿Qué quiero llegar con esto? La Biblia dice y nos muestra este pasaje 3 veces, porque nos quiere mostrar una cosa. Los fariseos creían en un Mesías a su manera. Ellos querían que Dios hiciera las cosas a su manera, y su manera era la violencia, su manera era la guerra. Pero eso es lo que quiero llegar contigo, joven que me escuchas, hermano que me escuchas. Hay quienes buscan y siguen a Dios porque quieren que Dios haga las cosas a su manera, o sea, a mi manera. Por ejemplo, yo, Noé Torres, quiero una casa y a mi manera Dios me la tiene que dar, como yo quiero, como yo le deseo y cuando yo lo pido. O sea, cuando a mí se me dé el deseo, el Señor me tiene que cumplir. Hay quienes creen en Dios y buscan la voluntad de Dios por eso, a su manera, como yo quiero. Esta área sí, Señor, aquí ya no te sirvo. Es que me sigue gustando escuchar cosas que no debo. Es que me sigue gustando ver cosas que no debo. Entonces hay quienes buscan la voluntad de Dios a su manera. Y las cosas no son así. La Biblia dice que los fariseos se quedaron callados viéndose entre ellos mismos porque alguien les había confrontado su manera de pensar, que a Dios no se le busca a su manera. Dios no va a trabajar a tu manera. El segundo tipo de persona que podemos encontrar en este día, en este pasaje, en estos pasajes, son los saduceos, las personas que son como los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos se caracterizaban por ser intérpretes de la ley, doctores de la ley, los cuales creían en Dios a su manera, así como los fariseos, pero ellos no creían en milagros, en señales, en ángeles, en resurrección. Ellos creían que todo era político o era un ejemplo nada más. Y ellos no se imaginaban, no creían que Dios tuviera poder para hacer muchas cosas. En resumidas cuentas, eso es un saduceo. Y ellos llegan, y la cita lo puedes encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33, Marcos capítulo 12, versículo 13 al 27, y el Evangelio según San Lucas capítulo 20, del 27 al 40. Y llegan los saduceos y le dicen: maestro, fíjate que hace mucho tiempo hubo una mujer que se casó con un hombre. Y ellos le dijeron: y este hombre murió, y la ley demanda que como no hay descendencia, el siguiente hermano se case con la mujer. Y dice: y ese hermano que se casó tampoco tuvieron descendencia, y se murió, y el siguiente fue y se casó, y así lo hicieron todos hasta que el último murió, y la mujer también murió. En la ley se establecía que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano inmediatamente debía tomar el lugar para que la descendencia de su hermano no se perdiera. Entonces ellos se basaban a eso para decirle al Señor Jesús: Jesús, en la resurrección, ¿de quién será esposo esta mujer? ¿Quién será el esposo de esta mujer? Ya que todos los hermanos la tuvieron por esposa. Dice la Escritura que el Señor Jesús los miró y les dijo: ¿no saben que ustedes erran y saber interpretar la ley al no saber explicarla? Y aquí me voy a volver a detener en este punto. Los saduceos buscaban al Señor y ellos tenían un concepto del Mesías totalmente diferente a los fariseos. Ellos buscaban a su forma de pensar, a su forma de ser. Ellos creían en Dios, a sus deseos, a lo que ellos querían, a sus pensamientos. La diferencia entre los fariseos
y los saduceos es que los fariseos ya sabían cuál era la verdad y la creían, pero lo querían a su manera. En cambio los fariseos ni siquiera aceptaban la verdad y ellos lo amoldaban a su forma de pensar. Es como cuando vemos, muchachos, en las iglesias, no aquí, ¿verdad?, en otras iglesias, jóvenes que dicen yo creo a Dios a mi manera y leen la Biblia y solamente ciertas porciones donde hablan bien. Donde se confronta el pecado se lo saltan, se lo brincan. Donde se confronta lo que es la carnalidad se lo brincan, se lo saltan. Donde habla de la santidad ni lo leen. Muchas veces somos como los saduceos porque buscamos a Dios según nuestros pensamientos, según nuestros deseos, según nos convenga. Es que yo sé que si busco al Señor, un ejemplo, he escuchado por ahí que dicen, tengo que dejar esto que a mí me gusta escuchar o esto que a mí me gusta ver. También he escuchado quienes dicen, es que si yo hago esto, eso quiere decir que tengo que decirle a mis amigos que soy cristiano, tengo que hablarles a mis amigos de Jesús. Hay quienes buscan al Señor Jesús a su manera, hay quienes buscan al Señor Jesús a sus pensamientos. Y déjame decirte algo, joven que me escuchas, hermano que me escuchas, las cosas no son así. Los fariseos y los saduceos junto con los herodianos creían en el Señor, pero ellos querían que el Señor se adaptara a ellos, querían que el Señor se amoldara a ellos. Los fariseos querían que el Señor se adaptara a ellos y que hiciera las cosas como ellos querían. Y los fariseos querían que el Señor cumpliera los pensamientos que ellos querían. Y el Señor Jesús les dijo eso, ¿qué acaso no saben que ustedes están mal al no saber interpretar? Porque en la resurrección ni habrá casamiento ni se casarán. Muchos hacen controversia por eso, pero la verdad lo que yo encuentro más lógico es que el Señor se refiere a que no habrá necesidad de casamiento, porque la Escritura dice que ya todo dolor, toda necesidad del hombre que el hombre tiene se habrá terminado. Si el Señor nos da ya, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios también, porque lo que vamos a estar haciendo es estar una eternidad con el Maestro. Eso es lo último en lo que debemos pensar. Es lo que literalmente, parafraseándole, les decía el Señor Jesús a ellos. Ustedes erran al querer amoldar a Dios a sus pensamientos, a su forma de pensar. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios no considera que ellos están muertos, sino que ellos han resucitado, que han de resucitar o que están en la gloria de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesús les dio a entender a ellos, pero ellos no lo quisieron adoptar ni aceptar, porque ellos creían en que Dios debía de amoldarse a ellos a sus pensamientos. Dirás, wow, qué triste, ¿no?, que ocurra esto. Y es triste porque sigue ocurriendo ahorita en nuestros tiempos. Es triste porque eso sigue pasando. Pero déjame decirte algo, entre todo eso que sucedió, hubo un tercer tipo de persona que el Señor alabó. Tú dirás, es aquel que preguntó acerca del gran mandamiento. No, porque Mateo dice que fue para tentarlo, pero Marcos aclara que no fue para tentarlo, que en realidad el escriba se dio cuenta que el Señor Jesús había contestado bien y le preguntó cuál es el más grande mandamiento. Pero no me refiero a esa persona. Hay una tercera persona en ese día, en esos capítulos, que habla el Evangelio según San Marcos, en el mismo capítulo, habla acerca de una viuda. ¿Y qué tiene que ver una viuda con todo esto? Una viuda ni siquiera era de los fariseos o saduceos. Tiene que ver mucho, porque dice la Escritura que estaba el templo de Dios y que toda la gente estaba llevando sus ofrendas, las mejores ofrendas que tenían, lo mejor que ellos tenían lo estaban llevando, entre comillas, porque en realidad estaban llevando a la gente rica, riqueza, sus pollos, sus ganados, todo lo que ellos tenían al templo. Pero dice que hasta el final de la fila venía una mujer viuda, quizá ya cansada, quizá ya desesperada, quizá fastidiada. La Biblia no lo explica, pero da a entender que la viuda venía con congoja, con tristeza, pero con un deseo en su corazón. Y dice la Biblia que esa mujer, en comparación de los demás que aventaban oro, plata, joyas, esa mujer única y exclusivamente sacó simplemente 2 monedas. Y dice la Escritura que esa mujer se acercó al altar de las ofrendas y depositó esas 2 monedas. Quizá la gente se dio cuenta que solamente depositó 2 monedas, que no depositó más. Quizá la gente en ese momento se empezó a burlar de ella porque dio únicamente 2 monedas. Pero el Señor Jesús la estaba viendo y Él le dijo a sus discípulos, muchachos, discípulos, hermanos, amados míos, fíjense que de toda esa gente, esa mujer dio más que ellos. Y sus discípulos se quedaron viendo y dijeron, ¿por qué, maestro? ¿A qué se debe que tú digas eso? Y el Señor Jesús les dijo, muy bien, pues es que los ricos, la gente, los sacerdotes, dieron lo que les sobraba, los que les restaba. O sea, me sobran 20 pesos, déjame darlos, total.
¿Me sobran 100 pesos? Ah, pues son 100 pesos, me sobran. Pero esa mujer, dice la Biblia, que únicamente tenía esas 2 monedas y que esas 2 monedas fue y la depositó. Y Jesús les dijo, pues esta mujer echó todo lo que tenía, todo su sustento. Quizá esa mujer no tenía más y dio todo lo que tenía. Quizá esas 2 monedas era lo único que le quedaba y a ella no le importó entregárselo al Señor. Hoy en esta noche quiero llegar a eso. Los saduceos, los fariseos sabían la ley, conocían la ley, daban a Dios lo que les restaba, lo que les sobraba a su manera, a sus pensamientos. Que Dios, tú te acoplas a mi agenda y yo no acoplaré mi agenda a la tuya. Pasa. Pero esta mujer no. Esta mujer nada más tenía 2 monedas, no tenía más. Y esa mujer fue y lo depositó todo en el altar, lo entregó todo en el altar y se fue. Y el Señor Jesús la estuvo viendo y se complació más de esa mujer que de los sacerdotes que vivían en ese tiempo. Joven que me escucha, tú eres muchas veces como esa mujer. Únicamente tienes 2 monedas, o en este caso tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tu forma de ser. Tú decides qué quieres hacer con esas 2 monedas que tienes. Tú puedes decidir no hacerlo, total, yo lo necesito. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esto. O puedes entregarlo todo al maestro, que el maestro nunca se queda con nada, siempre lo ve todo, siempre sabe todo y conoce la intención de tu corazón. El Señor Jesús vio a esta mujer, se encargó de recompensarla en público y está en el libro más importante de todo el mundo, como es la Biblia. Hoy el Señor Jesús quiere tratar con tu corazón, joven, y hacerte entender que necesitas ser como esa viuda pobre. Hoy en este video, antes de terminar, quiero dejarte con esa reflexión, que lo pienses y hacerte 3 preguntas que quiero que tú hagas y que te quedes con ellas. Y reflexiónalas en tu casa, en tu corazón, en tu escuela, en tu trabajo, donde sea que estés. Y esas 3 preguntas son: 1. ¿Busco a Dios y busco que Dios haga las cosas a mi manera? Es decir, cuando hago algo, quiero que Dios lo haga a mi manera, como yo quiero. La segunda es: ¿busco a Dios y que Él se amolde a mis pensamientos? Que Él haga las cosas como yo lo pienso y como yo lo quiero. Que Él se amolde a mis pensamientos. O tercero, o busco darle mejor yo todo al Señor y amoldarme y doblarme ante Él. Dios te bendiga mucho en esta tarde, en esta mañana o en esta noche. Que Dios te bendiga mucho, joven. Mi nombre es Noé Torres y esto es Jóvenes con Liv. Dios te bendiga. Muy bien, muchachos, pues como ustedes podrán haber visto, este video es un poquito largo y ese es acerca del día martes. Lo estoy subiendo hoy en esta tarde o noche. No importa en qué momento lo veas, compártelo con tus amigos. Vamos a publicar pronto nuestro canal de YouTube. Entonces sería una gran bendición que nos apoyes y que compartan nuestros videos. Y eso sí, siempre hay que hacer todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios te bendiga y gracias por apoyarnos.